Buenos días. La lectura de la liturgia en el día de hoy, la primera lectura es tomada del libro de Job, capítulo 19, versículos del 21 al 27. Job dijo: Piedad, piedad de mí, amigos míos, que me ha herido la mano de Dios. ¿Por qué me perseguís como Dios y no os hartáis de escarnecerme? Ojalá se escribieran mis palabras, ojalá se escribieran en cobre, con cincel de hierro y en plomo se escribieran para siempre en la roca. Yo sé que está vivo mi vengador y que al final se alzará sobre el polvo. Después que me arranquen la piel, ya sin carne, veré a Dios. Yo mismo lo veré y no otro. Mis propios ojos lo verán. Desfallezco de ansias en mi pecho. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 27. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio, no me deseches. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si halláis gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya y decid: cerca de vosotros está el reino de Dios. Cuando entréis en un pueblo y no os reciban, salid a la plaza y decid: hasta el polvo de vuestro pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que está cerca el reino de Dios. Os digo que aquel día será más llevadero que Sodoma que para ese pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy quiero enfatizar en algo muy importante, y es que el Señor nos llama a través de su palabra a ponernos en camino. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Entonces, cuando nos está llamando que nos pongamos en camino, nos está llamando a que andemos el camino que Él nos ha trazado, a través de su palabra, a través del conocimiento de sus obras, a través del conocimiento de sus enseñanzas. Porque miren que está comenzando el texto bíblico a decir: el Señor designó otros 72 y los envió por delante. Él es el que nos designa a nosotros como sus discípulos, como que nosotras seamos las personas que Él eduque, que Él enseñe, que Él discipline a través de todo lo que Él establece a través de su palabra. Es muy importante que nosotros entendamos entonces que quien nos designa es Dios. Él nos manda a que nosotros
vayamos y le hablemos a la gente, a nuestra familia, a muchas personas con las cuales tengamos contacto y hablemos de ese reino de Dios. El reino de Dios entonces nos lleva a nosotros a sentir compasión por el otro, a sentir misericordia, a sentir amor, a ayudar, a dejar nuestros propios egoísmos para entregarnos a los demás. Entonces aquí está diciendo que el Señor entonces designó a otros 72 y los mandó por delante de él de dos en dos, y los mandó a todos los pueblos donde él pensaba ir, porque él sabía que, y lo sabe todavía, que son muchas las personas que necesitan, todos necesitamos conocer a Dios, todos necesitamos oír de Dios, todos necesitamos enamorarnos de su palabra, enamorarnos de su reino, porque únicamente en la medida en que su reino entre en mi vida, yo voy a empezar a contar las maravillas que él hace en los seres humanos. Pero mire algo que es muy importante, dice, pónganse en camino, o sea, pónganse en mi fe, pónganse en yo soy el camino, entonces empiecen a conocerme a mí. Pero hay algo muy importante que él nos advierte, miran que os mando como corderos en medio de lobos. Ir a hablar de la palabra de Dios no es fácil, no es sencillo. Si a Jesús lo rechazaron hasta subirlo a una cruz y crucificarlo allí, cuánto más a nosotros que somos pecadores, que nos equivocamos, que somos débiles, que somos frágiles. Si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, en nuestra familia del amor de Dios, pero no amamos, si vamos a hablar del servicio, pero no servimos, pues las personas no van a creer que realmente nosotros estamos en un proceso de conversión y obviamente no van a creer en Dios. Quizás la única referencia o la única oportunidad que tengan las demás personas de conocer a Dios sea nuestro propio ser, el testimonio de nuestra propia vida. Entonces es muy importante que nosotros entendamos eso. Ponernos en camino es empezar a conocer a Jesús, empezar a conocer su palabra y empezar a cumplir su palabra en nuestras vidas. Y ahí sí entonces Él nos envía para que nosotros le enseñemos y les hablemos del reino de Dios a otras personas. Pero ¿cómo nos manda? Dice, los mando como corderos en medio de lobos. ¿Qué son los corderos? Los corderos son esos animales muy humildes, muy tranquilos, muy obedientes, que escuchan la voz de su pastor, que escuchan la voz de quien los llama. Y el pastor entonces conoce la voz de sus ovejas, conoce a sus ovejas y él es el que las va guiando. Y si una oveja trata de descarriarse o de salirse de su redil, él con su callado entonces vuelve y la coloca en su lugar para que no se vaya de allí. Y en cambio, ¿qué es el lobo? El lobo, digamos, la oveja vive en rebaño, el lobo vive en manada. El lobo es depredador. El lobo entonces se alimenta, vive de las ovejas, ¿cierto? Él mata a las ovejas para poder alimentarse porque, repito, es un depredador. Entonces es feroz, tiene unos colmillos que son utilizados precisamente para matar a las ovejas, corre más que las ovejas y por esa razón entonces Jesús nos dice en su palabra como corderos en medio de lobos. El mundo es un mundo feroz, el mundo es un mundo que quiere aplastar el uno por el otro. El mundo las personas del mundo no les importa las demás personas, sino quieren solamente alimentarse quitándole la vida a las demás personas, no solamente la vida física, sino la vida espiritual, atropellándolas, humillándolas, haciendo lo que quieren con ellas. Pero Jesús a nosotros nos dice que a nosotros nos manda como corderos, es decir, a los discípulos de Jesús son personas humildes, son personas sencillas, pero siempre confiando en que Dios es el que cambia, el que transforma nuestros corazones. Entonces, en este caso, quisiéramos como tener fuerza para enfrentarnos a esos lobos, pero esa fuerza solamente la da ¿quién? El Dios Padre
el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Por eso es que dice, cuando entren en una casa, digan primero paz a esta casa. ¿Qué es la paz? Es ese fruto del Espíritu Santo. Dice Jesús, yo les dejo la paz les dejo, la paz os doy. No la paz que nos da el mundo, sino esa paz que solamente produce el fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros llegamos allá, a un lugar, a algún lugar a hablar de Dios, o desde nuestra propia vida, desde nuestra propia existencia, debemos estar primero llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos realmente hablarle a las demás personas del amor, de la misericordia y de la compasión de Dios hacia nosotros. Tenemos que ir a hablarles a las personas de ese reino de Dios, pero entender que solamente de la mano de Dios podemos hacerlo, solos no podemos. Por eso vamos a darle gracias al Señor, nuestro Dios, diciéndole, amado Jesucristo, gracias por tu palabra, gracias porque hoy nos enseñas una vez más que somos discípulos tuyos, tenemos que aprender de ti, que tú eres ese camino que debemos emprender y que tú siempre estás con nosotros llevándonos, enseñándonos a través de esa palabra tu fuerza a llenarnos del Espíritu Santo, que es el que habita en nosotros a partir del bautismo. Permite, amado Jesús, que nosotros nos llenemos de esa fuerza, de ese vigor, de esa vitalidad a través de tu palabra. Por eso te pedimos que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser, para que entendamos que somos obreros en la obra de Dios, que son muchos los que necesitan, es mucha la mies que necesita escuchar, que no necesitamos sobre todo fortalecernos en el Espíritu Santo. A ti Padre, a ti Hijo y a ti Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, toda alabanza, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén.